¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda videocápsula, en la cual vamos a hablar sobre la credibilidad y equilibrio perfectos en los subjuegos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Este equilibrio es llamado también como el equilibrio de Nash, en donde el concepto de solución, ¿sí?, es utilizar los juegos de equilibrio o de estrategia. En esto nos habla más que nada sobre la importancia y el significado de saber cómo mover nuestras piezas a la hora de tomar una decisión. Y para eso vamos a ver, esta comprensión sobre los juegos secuenciales. Nos dice que hay distintas formas de cómo nosotros podemos ver este concepto en la teoría de juegos. Por ejemplo, el primero sería el concepto de los juegos secuenciales, es decir, tener una secuencia para poder nosotros equilibrarnos y decidir qué estrategia nos puede convenir mejor. Después tenemos una teoría o la inducción hacia atrás, es decir, a veces hay que dar un pasito atrás, como en cualquier juego, un movimiento hacia atrás, para saber y ver desde otra perspectiva nuestras estrategias para la toma de decisiones. También tenemos obviamente la resolución, sí, de nuestros juegos secuenciales. Esto porque cada subjuego contiene subconjuntos de opciones disponibles para poder llegar a una estrategia de equilibrio. Por lo tanto, tenemos, ¿sí?, los distintos juegos de secuencias, las diferentes perspectivas y las limitaciones, porque recordemos que también, como en cualquier juego, hay limitaciones. Entonces, si nosotros tomamos estrategias, o más bien esta teoría la aplicamos para la toma de estrategias y decisiones, pues vamos a tener también ciertas limitantes que no vamos a poder cumplir, ¿sí?, que no vamos a poder llegar a obtener. Por lo tanto, ahí es donde entra nuestro equilibrio. Y para esto voy a presentar unos pequeños escenarios de nuestra vida real en donde esta teoría, ¿sí?, de credibilidad y equilibrio en los subjuegos se aplica. Por ejemplo, el ajedrez. En el ajedrez tenemos que pensar muy bien cómo proteger a nuestro rey, sin embargo, también saber cómo se mueven las piezas. En esta teoría, o más bien en este tipo de juegos, se aplica también lo que es en los movimientos hacia atrás o la inducción hacia atrás. Es decir, yo puedo regresar mis piezas o ciertas piezas de un ajedrez para poder mantener un equilibrio y seguir protegiendo a mi rey. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, es planear las estrategias o prever cómo mi enemigo se va a mover. Ahora, en una empresa, si yo lo llevo, por ejemplo, a una empresa industrial, ¿sí?, siempre va a haber un producto top, producto estrella, y ese es al que hay que proteger y proteger de mi competencia, obviamente. Entonces yo voy a tener estrategias para saber qué personal puedo contratar, cuál es el de verdadera confianza, el que no se va a llevar mi procedimiento o mi fórmula o algo en particular, ¿sí? Por lo tanto, puedo dar pasos hacia atrás de decir, esto sí, esto no, aparte de mis estrategias de cómo yo lanzo o sigo manteniendo este producto siendo el top, ¿sí? A eso nos referimos. Tenemos también, por ejemplo, las negociaciones comerciales. Dentro de las negociaciones comerciales viene toda esta parte de dónde más puedo posicionar mi producto. Ejemplo, voy a hablar de una marca, Coca-Cola, ¿sí? Sus negociaciones comerciales entra, por ejemplo, con la franquicia Cinépolis, es decir, yo te doy mi producto estrella o mis productos y tú los colocas en ciertas cuestiones de tus franquicias, ¿no? Entonces se vuelve una negociación comercial con otras empresas. Después también tenemos, por ejemplo, las estrategias de precio. Las estrategias de precio van también a referente a mis materias primas o mis proveedores, así como también a algunas estrategias de mercado cuando
cuando este está bajo, por así decirlo, o cuando hay más demanda, ¿sí? Son todas esas estrategias que yo voy a planificar, por ejemplo, en mis fechas fuertes, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a vender? ¿Qué tanto yo puedo maniobrar con mis precios, ¿sí? Para que yo tenga una utilidad adecuada. También tenemos, bueno, eh, las finanzas personales o bien también las tácticas militares. ¿Por qué se le dicen tácticas? Porque al final de cuentas todo es un juego, es una toma de decisiones muy importante que nosotros tenemos que estar viendo y tenemos que también saber proteger nuestros productos, proteger nuestros servicios, de todo, de la competencia, etcétera, ¿sí? Y para eso, pues bueno, tenemos nuestras finanzas, porque sin todo este capital que yo voy a invertir, que yo voy a estar reinvirtiendo, pues no voy a tener una utilidad y por lo tanto las finanzas, incluso de todos los colaboradores, es muy importante para saber cómo se pueden administrar, ¿sí? Y para eso, bueno, tenemos también una parte de planificación ambiental. ¿Qué nos referimos con una planificación ambiental? Recordemos que la mayoría de las empresas industriales tienen que sí o sí tener programas sociales o de responsabilidad social, porque al final de cuentas muchas de ellas dañan al medio ambiente, consumen algún recurso natural para poder ofrecernos sus productos estrellas en el mercado, ¿sí? Entonces, así como nosotros como individuos necesitamos, ¿no? Tener esta parte de ambiente, estar conectados tal vez con animales, con plantitas, etcétera, pues bueno, también las empresas tienen que hacer conciencia de que se necesita sí o sí para poder tener un equilibrio, ¿sí? Sobre todo, esto es muy importante, el equilibrio de decir, si yo estoy llevando a cabo mis estrategias adecuadas, voy a ver resultados no solo en mis productos o servicios ventas, sino también en mis colaboradores de una manera interna. Por lo tanto, todo esto, sí, son engranes, son como un conjunto que se tiene que ir armando para que embonen perfectamente. De esto vamos a estar hablando en esta unidad.